La Ventana, con Carlas Francino. Pues hoy, para cerrar la ventana, igual es porque estamos en un faro, en el faro de Fisterra, vamos a navegar un poquito, pero navegar a contracorriente. A ver, lista de actividades en desuso. Escribir cartas. Nadie escribe cartas, pero hace un tiempo se escribían cosas tan importantes, tan interesantes, tan hermosas. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Era navegación literaria lo que proponía, ¿eh? Oye, hoy esta sección de cartagrafía se enfoca a uno de los, yo diría, de los grandes emperadores de la comedia, que se llamaba Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx, que destacó su carrera en solitario, su carrera con sus hermanos, que cumpliría 132 años este domingo y que nos ha dejado tantas perlas, pero tantas. ¿Quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Un mensaje del frente, señor. Estoy harto de mensajes del frente. ¿Nunca recibimos mensajes de los lados? Yo le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos? Lo de mensajes del frente y mensajes de los lados me parece una genialidad. Oye, Groucho era un fanático de las cartas, ¿no? Le gustaba mucho escribirlas y leerlas que le enviaban también. Lo era, claro. Sí, y como en sus conversaciones diarias siempre quería tener la última palabra. Firmó muchísimas, Carlas, gran parte de ellas de noche porque sufría insomnio crónico. Pobre. Desde que perdió todos sus ahorros con la crisis del crack del 29. Dedicaba las madrugadas a escribir o a llamar por teléfono a sus conocidos con bromas pesadas. Anagrama acaba de reeditar un libro que recopila cientos de sus misivas fechadas entre la década de los 40 y los 60, dirigidas a familia, amigos, personalidades del cine, la televisión o prensa de la época. Esto, Carlas, fue lo primero que contestó a la editorial que se interesó por publicarlas. Recibida su carta e inmediatamente quemada. Prefiero que los extraños no husmeen mi correspondencia. Lo discutiría con detalle, pero mi secretaria tiene una cita dentro de 5 minutos. Conmigo. Bueno, suerte que cambie de opinión después. La primera edición del libro con sus cartas se publicó a finales de los 60, ¿no? Sí, recibió una buena compensación económica. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto, decía, y aceptó también porque en paralelo recibió una petición para conservarlas en la Biblioteca del Congreso, junto a la de otros personajes ilustres, material disponible para estudiantes e investigadores. Esto, Carlas, le emocionó especialmente, ya que él tuvo que dejar los estudios muy pronto. Venía de una familia muy humilde, ¿verdad? Sí, de judíos alemanes que habían emigrado a Estados Unidos y era el cuarto de 6 hermanos. Su madre, actriz de variedades, introdujo a sus hijos en el mundo del espectáculo desde muy pequeños, iniciándose la leyenda de los hermanos Marx. La primera misiva del libro es de 1942. Está dirigida a su hermano Chico. Querido Chico, mi productor de cine favorito estuvo cenando en casa la otra noche y cada año come de una forma más ruidosa. Cuando chupaba los huesos de pollo y roía su mazorca de maíz, se oía el ruido en varios kilómetros a la redonda. Mucha gente pensó que se trataba de un raid aéreo y empezó a echar las persianas y apagar las luces. Esta carta es dices, de 1942. Ya estaban en un buen momento los hermanos Marx, ¿no? Sí. Por aquel entonces. En 1942 ya habían dado el paso del teatro al cine con éxito, habían rodado una docena de películas, en poco tiempo para la Paramount, como Una noche en la ópera o Sopa de ganso. Sopa de ganso, qué buena. Y en 1946, cuando estaban rodando A Night in Casablanca, recibieron una carta de los estudios Warner Brothers que amenazaban con acciones legales si utilizaban un nombre que pudiera remitir a Casablanca, estrenada 5 años antes. Groucho respondió con una misiva que se ha convertido en una de las más célebres de la historia contemporánea. Queridos Warner Brothers, no tenía la menor idea de que la ciudad de Casablanca pertenecía exclusivamente a los Warner Brothers. Parece ser que en 1471 Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hacia la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casablanca.
Sencillamente no comprendo su actitud. Aun cuando pensaran en la reposición de su película, estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo. Ustedes reivindican su Casa Blanca y pretenden que nadie más pueda utilizar ese nombre sin su permiso. ¿Qué me dicen de Warner Brothers? ¿Es de su propiedad también? Probablemente tengan ustedes derecho de utilizar el nombre de Warner, pero ¿y el de Brothers? Profesionalmente, nosotros éramos Brothers mucho antes que ustedes. Esto es una genialidad, pero no todo el mundo lo entendió como tal, ¿no? No, lo genial es que Warner no interpretó esta respuesta como una broma e intercambió varios mensajes más con el cómico. La serie de cartas completa es disparatada, os recomiendo leerla completa. Bueno, al final la película se estrenó en 1946 sin ningún problema legal, ¿no? Eso es, fue la penúltima de los hermanos. Después de Amor en Conserva, emprendieron carreras independientes. Es curioso, Carlas, que no encontramos referencias a esa separación en estas misivas. No debe ser casual eso. Groucho se limita a decir que Chico nadaba en deudas de juego y a recrear alguna situación cómica con Harpo como protagonista. En realidad, he estado mirando que no existe mucha correspondencia entre los hermanos. No cultivaban tanto el género y no se separaban durante largas temporadas. De Harpo es muy conocido un telegrama breve de felicitación que envió a Kennedy y varios mensajes que intercambió con Dalí. ¿Con Dalí? Sí, sentía fascinación por su personaje. Llegaron además a trabajar juntos en un guión que nunca llegó a filmarse y que estuvo olvidado en un cajón medio siglo. Congratulaciones. ¿Necesita un arpista en su gabinete? Mis mejores recuerdos a su mami y papi, Harpo Marx. Estimado Salvador Dalí, he recibido un telegrama de Jo Forrestal diciendo que usted está interesado en mí como víctima. Emocionado ante la idea, el rodaje actual acabará dentro de 6 semanas. Si viene al oeste, estaré encantado de ser pintarrajeado por usted. Tengo una contrapropuesta. ¿Posaría para mí mientras yo poso para usted? Feliz Año Nuevo, de un gran admirador de la persistencia de la memoria. ¿Cómo regía la cabeza de estos tipos? De verdad, debía ser una cosa familiar, ¿eh? De todas formas, lo de Harpo merece un punto y aparte. Hay que imaginar su voz. Bueno, Harpo en realidad se llamaba Adolf y se cambió el nombre cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Y él decidió que no hablaría nunca más en público después de que un crítico asegurara que su potencial escénico desaparecía cuando abría la boca. Y aquí en las pelis le veamos con las bocinas haciendo gestos, pero nunca hablando. Sin embargo, era un virtuoso de la música. De hecho, le estamos escuchando de fondo tocar el arpa. O sea, que es otra historia paralela sensacional. Oye, Laura, cuenta algo Groucho. Has dicho que con los hermanos poca correspondencia, de la separación prácticamente nada. Cuenta algo en las cartas de cómo se sintió cuando fue investigado por el FBI durante la famosa caza de brujas, por los años 50. Era eso, prácticamente ¿no? nada, No, pero es público el informe casi completo sobre esta investigación gracias al empeño de un profesor de Historia de California que batalló en 1998 para que viera la luz. Incluye cartas de informantes y de espectadores que denunciaron guiños comunistas en las intervenciones públicas de Groucho. Hay que estar enfermo, ¿eh? Sí, la conclusión final fue que simplemente tenía principios liberales y un pasado de izquierdas. Dan detalles sobre cómo apoyó a la Segunda República Española, por ejemplo, pero lo que queda claro por su correspondencia es que era muy fan de Churchill, coleccionaba grabaciones suyas, se llevaba bien con Truman y otros políticos y estaba muy pendiente de la actualidad política. Querido Goodman, mientras no hubo televisión, nadie conocía el calibre de los payasos que gobiernan el país. Resulta imposible observar a estos cabezas de besugo en acción con sus grotescos sombreros y sus globos sin experimentar la certeza de que estamos destinados a seguir el camino de Roma, Grecia y el music hall de la gran época. Me encanta lo de cabezas de besugo. Hay un dato biográfico de Groucho Marx, igual mucha gente no conoce, yo desde luego no lo sabía, que es que estuvo bastante tiempo, casi una década, presentando en radio y televisión un concurso, se llamaba algo así como Apueste su vida, que fue lo que realmente le hizo popular de verdad en muchos hogares americanos. Groucho Marx. And You Bet Your Life.
Habla bastante del concurso en las cartas, sí, vale. sobre cómo recibió presiones para que dejara ganar a varios héroes de guerra americanos que participaron y se negó. Durante esos años, Carlas, esto yo tampoco lo sabía, en Estados Unidos se sucedieron los escándalos por concursos amañados en los medios de comunicación. Él se mantuvo honrado, no sé muy bien por qué, porque procedo de una larga estirpe de ladrones, escribe. Lo que sí hizo fue despedir al director de orquesta de su programa, sospechoso de comunista, por presiones de los anunciantes. En su autobiografía asegura que cometió uno de los mayores errores de su vida. Take a pair of rabbits who get stuck on each other and begin to... Y este es Groucho Marx, cantando y tocando la guitarra, que era una de sus grandes aficiones, que también comenta en las cartas. Groucho dejó de presentar ese concurso en la tele en 1961, se dedicó a escribir, publicó 2 libros de memorias y otro de cuentos, recibió homenajes, el del Oscar honorífico a los hermanos Marx llegó en 1974 y básicamente lo que hizo es dedicarse a disfrutar del tiempo libre, ¿no? Relata comidas surrealistas sí, en las cartas, bailes, de cómo disfruta con la música, montando en bici, jugando al billar o al póker con sus amigos. Una de mis cartas favoritas es cuando menciona a otros de los genios del humor, a Chaplin, o cuando se enfada a su manera con los miembros de su club de póker formado por escritores y guionistas de su entorno, porque faltan demasiado a la cita para jugar. Anoche cené con Chaplin en Dave Jason y estaba de excelente humor, cosa rara. Me dijo, entre otras cosas, que no es judío, pero que le gustaría serlo. Dijo que era en parte escocés, inglés y gitano, pero creo que no está muy seguro de lo que es. Tiene reputación de tacaño, pero yo siempre le he encontrado generoso, no solo con su dinero, sino con sus elogios. Piensa que soy maravilloso y dijo que envidia mi locuacidad y que le gustaría poder hablar en la pantalla tan deprisa como yo. Bien, basta de Chaplin y de mí. Caballeros, ostensiblemente el propósito inicial de nuestras reuniones del martes por la noche era el de ofrecernos a todos la oportunidad de vernos con mayor o menor regularidad e incidentalmente para jugar un poco al póker. Pero ahora que nuestro pequeño grupo se halla en un estado avanzado de deterioro, yo por mi parte quiero confesar que mi propósito al participar en el juego era el de ganar un mínimo semanal de $30 libres de impuestos. Me proporcionaba cobijo y leña, me vestía y alimentaba. En consecuencia, caballeros, como testimonio futuro de vuestra buena fe, me gustaría tener cierta garantía de que estaréis presentes cada semana, ya en forma de depósito de una suma sustancial, ya, si esto no es factible, dejando quizá como prenda alguna piececita valiosa de joyería. Que no se pierda nada. Es curioso porque Groucho Marx, que ha pasado a la historia por ser un cómico surrealista, mordaz, genial, él lo que hubiera deseado es pasar a la historia como otra cosa, como una figura literaria, ¿no? Y por eso buscaba continuamente, pues un poco la compañía e incluso la aprobación de la gente intelectual. Comentabas, Laura, que también se publicaron alguna vez las respuestas que recibía el cómico cuando intentaba esto, ¿no? Fue otra de las condiciones que puso para publicar su correspondencia. Gran idea porque se carteaba con grandes creadores que trataban de ponerse a su altura y resultar ingeniosos. Aquí la novelista americana Eliane Dandy responde a la felicitación que le ha enviado por uno de sus libros. Querido señor Mark, he llevado su carta a mi bolso durante 2 semanas, introduciéndola en las conversaciones con tanta habilidad que puedo exhibirla luego a mis amigos con un gesto triunfal. Muchísimas gracias por las cosas encantadoras que me dicen ella. ¿No tendrá por casualidad una foto suya, dedicada, tirada por ahí? Me encantaría de veras tener una. Estoy trabajando ahora en un libro, una comedia sobre una chica americana que trata de matar a un inglés de mediana edad. Como la primera, solo ligeramente autobiográfica. Y sé que en cierta forma su fotografía me ayudaría a mantener el tono justo y suave. No está mal como fuente de inspiración. Sí. Además, Groucho estaba suscrito a infinidad de revistas y periódicos. Así contestó a una publicación por difundir rumores falsos sobre él. Confidential Magazine. Muy señores míos, si siguen ustedes publicando artículos difamatorios contra mí, me veré obligado a cancelar mi suscripción. Sinceramente, Groucho Marx. Toma. Estoy acordándome, Laura, y vamos terminando ya, sí, de esa cita suya de: no me interesa pertenecer a ninguna organización social capaz de aceptarme como miembro, que esto pertenece a una carta. Una carta que de hecho le envió a un club social de Hollywood, ¿no? Eso es. Donde quería entrar
Y bueno, lo que confirma eso es que le daba la vuelta absolutamente a todo, también en su correspondencia. Es difícil distinguir qué es una broma y qué no en sus textos. Desesperaba muchas veces a sus amigos precisamente por esto. Pero se puede leer entre líneas la persona que era, la parte más humana. Además aparece cuando escribe a sus hijos. Demuestra que, como todos los padres del mundo, se preocupa por su futuro profesional y se queja de que no responden a sus cartas. Ha publicado otro libro con la correspondencia que tuvo con su hija Miriam, la niña de sus ojos, que le dio muchos quebraderos de cabeza por sus adicciones. Destacan también las misivas dirigidas a su hijo Arthur, que fue tenista profesional y que después se convertiría en un prestigioso guionista de televisión. Querido Arthur, centenares de personas con las que normalmente no hablaría corren hacia mí e inmediatamente empiezan una larga y complicada conversación explicando por qué ganaste o perdiste en el último torneo. Como tú sabes, estoy profundamente interesado en tus progresos deportivos, pero no hasta el punto de querer hablar de ellos 12 horas al día. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo te va en cualquier torneo en el que puedas participar, digo, ¿no lo sabe? Ha dejado el tenis y ha empezado con el squash. Cogí el periódico el martes por la mañana. Lo abrí nerviosamente por la sección de deportes y leí que había sido eliminado por Gilbert Hunt. Bueno, así es la vida. A medida que avances por ella, encontrarás toda suerte de esos pequeños pero desagradables disgustos y o bien aprenderás a acostumbrarte a ellos o poco a poco te volverás loco. Sus hijos eran fruto de varios matrimonios, se casó 3 veces. En sus cartas encontramos referencias frecuentes a mujeres. En una comenta Carlas con un amigo el amor que siente por una joven misteriosa a la que denomina la dama Run Run. Podría tratarse de la actriz con la que pasó sus últimos días, 51 años menor que él, Erin Fleming. Erin fue su secretaria, escribió a máquina muchas de sus cartas, luego su manager y terminaron acusándola de manipular al actor en sus últimos días. Pronto se estrenará una película que recrea todo esto. Pues Laura, me ha encantado que navegáramos juntos hoy desde el faro de Finisterre a lomos de un barco llamado Groucho Marx. A mí también. Así cerramos la ventana. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, my brown-eyed girl, you my brown-eyed girl. Whatever happened that you dance so slow, going down the old mine with the transistor radio, standing in the sunlight laughing, hide behind the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. You my brown-eyed girl. You remember when we used to sing sha-l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 a, just like that. Sha-l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 a-
So hard to find my way now that I'm on my own. Saw you just the other day. My, how you have grown. Just remember back that look. Sometime I'm overcome thinking about bigger love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-l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 a, just like that. Sha-l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 a. La Ventana con Carlas Francino.